Hay algo que te está frenando y probablemente ni te has dado cuenta. Quieres invertir, escuchas hablar de ETFs, del SP500, de que el dinero crece, pero en el fondo tienes la misma duda que casi nadie dice en voz alta. ¿Cuánto dinero te paga realmente un ETF? Porque una cosa es ver números subir en una pantalla y otra muy distinta es saber cuánto dinero entra a tu bolsillo. Así que hoy vamos directo a lo que importa. Te voy a mostrar 4 ETFs reales que cualquier persona puede usar para empezar. Y lo más importante, ¿cuánto te pagarían si tuvieras $100,000 invertidos? Pero antes de seguir, dale like, suscríbete y comenta desde qué país estás viendo esto y qué hora es. Quiero ver quién está aquí de verdad para aprender y quién sigue viendo videos sin hacer nada con su dinero. Ahora sí, vamos a lo que nadie te explicó bien. El ETF más popular, crecimiento del mercado, el VO. Aquí es donde mucha gente se confunde desde el inicio. Escuchan hablar del SP500, de invertir en el mercado, y meten dinero en un ETF pensando que todos funcionan igual. Pero no entienden realmente en qué están invirtiendo ni cómo les paga eso. VO, por ejemplo, no es el SP500. Este ETF invierte en empresas medianas de Estados Unidos. No son las más gigantes como Apple o Microsoft, sino compañías que ya están bien posicionadas, pero todavía tienen espacio para crecer. ¿Cómo las elige? No es alguien decidiendo manualmente. Sigue un índice que usa reglas claras, tamaño de la empresa, cantidad de acciones disponibles en el mercado y su valor total. Con eso determina cuáles entran como empresas medianas dentro del mercado total de Estados Unidos. Además, no se concentra en un solo sector. Tu dinero se distribuye entre muchas empresas distintas, incluyendo acciones normales y también REITs. Y todo se ajusta cada cierto tiempo para mantener ese equilibrio. Ahora, vamos a lo que de verdad te importa. Si tú metes $100,000 aquí, tu dinero tiene potencial de crecer con el tiempo. Ese es el objetivo principal de este tipo de ETF, crecimiento. Pero aquí viene la parte que nadie te explica claro. El ingreso que te paga es bajo. Estamos hablando de aproximadamente un 1% anual en dividendos. Traducido, $100,000 te generan unos $1,100 al año. Eso es menos de $100 al mes. Y aquí es donde muchos se dan contra la pared, porque pensaban que invertir ya significaba recibir dinero. Y no. En este caso, tu dinero crece, sí, pero casi no te paga. Entonces entiéndelo bien. Ve, o sirve para hacer crecer el capital, no para vivir de él. Y si esto te sorprendió, espera a ver cómo cambia el panorama cuando inviertes en activos que son para generar dividendos. Ahora salimos de Estados Unidos, y aquí es donde muchos entienden por primera vez que el mundo no gira solo alrededor de ese país. VeggieShoes es un ETF que invierte prácticamente en todo el mercado global, excepto Estados Unidos. Y cuando digo todo, es literal. Este fondo sigue un índice que cubre cerca del 99% del mercado mundial fuera de Estados Unidos. No solo empresas grandes, también incluye empresas pequeñas, aunque en menor proporción. Tu dinero se reparte en compañías de Europa, Asia y mercados emergentes. Miles de empresas, distintas economías, distintos ritmos. ¿Y cómo se organiza todo eso? Simple. No hay nadie adivinando qué comprar. El ETF usa un sistema basado en el tamaño de las empresas en el mercado. Las más grandes pesan más, las más pequeñas pesan menos. Todo automático, todo ajustado cada cierto tiempo para mantener ese equilibrio global. Ahora vamos a lo que te importa. Si metes $100,000 aquí, el comportamiento cambia frente al ETF anterior. Por un lado, el crecimiento suele ser más lento. No esperes subidas explosivas. Pero por otro, el flujo de dinero mejora. VeggieShoes paga aproximadamente un 3% anual en dividendos. Traducido claro, $100,000 te generan alrededor de $3,000 al año.
Esos son unos $250 al mes. Ya aquí se siente diferente. No es espectacular, pero ya no estás viendo cifras ridículas. Ya empieza a aparecer dinero real. Pero no te confundas. $250 al mes no te sacan de trabajar, no te jubilan, no te resuelven la vida. Entonces entiende esto sin adornos. Quixus te da diversificación global y mejora el flujo, pero sigue siendo insuficiente si tu idea es vivir de eso. Y aquí es donde muchos se engañan. Creen que el problema era solo Estados Unidos, y no. El problema es pensar que un solo ETF va a hacer todo por ti. Ahora sí entramos en algo que ya empieza a sonar más serio, porque aquí el enfoque cambia. SCHD no está pensado solo para crecer, está pensado para pagarte. Este ETF invierte en 100 empresas de Estados Unidos que tienen algo en común. Llevan al menos 10 años pagando dividendos. No empresas improvisadas, empresas que ya demostraron que generan dinero y lo reparten. Pero no entra cualquiera. Aquí hay filtros claros. Se analizan cosas como cuánto dinero genera la empresa frente a su deuda, qué tan rentable es, cuánto paga en dividendos y si esos dividendos han ido creciendo con el tiempo. Es decir, no solo importa que paguen, importa que puedan seguir pagando. Además, no incluye rates y tampoco deja que una sola empresa o sector domine el portafolio. Todo está limitado para que no te quedes expuesto a un solo lado del mercado. Ahora vamos a lo importante. Si metes $100,000 en SCHD, aquí ya empiezas a ver un cambio real en el flujo de dinero. Este ETF paga aproximadamente un 3.5% anual en dividendos. Traducido sin rodeos, $100,000 te generan unos $3.500 al año. Esos son aproximadamente $290 al mes. Ya aquí la cosa se siente diferente. No es solo crecimiento en pantalla. Ya estás viendo dinero que entra de forma más constante. Pero aquí viene la parte que no quieres escuchar. $290 al mes siguen sin ser suficientes para vivir. Mejora frente a los anteriores, sí. Es más estable, también. Pero todavía estás lejos de depender de ese ingreso, y esto es clave que lo entiendas. No se trata solo de buscar el ETF que más pague. Se trata de entender qué función cumple cada uno. Porque si crees que con este ya resolviste todo, te estás adelantando demasiado. Ahora sí llegamos al que muchos ven y dicen, esto es lo que estaba buscando. Porque Gepi no está jugando al crecimiento puro. Gepi está diseñado para pagarte dinero de forma constante. Este ETF invierte en empresas grandes de Estados Unidos, similares a las del SP500. Pero no se queda ahí. Aquí viene la diferencia clave. Además de tener acciones, utiliza algo llamado notas vinculadas a acciones y estrategias con opciones. Traducido a lo simple, el fondo genera ingresos adicionales usando movimientos del mercado. ¿El objetivo? Darte ingresos mensuales y al mismo tiempo intentar mantener cierta estabilidad, sin tanta subida y bajada como el mercado normal. Pero cuidado, esto no es magia. Esa estabilidad tiene un precio. En mercados que suben muy rápido, este ETF puede quedarse atrás. Y además, hay riesgos adicionales por esas estrategias que utiliza. Ahora vamos a lo que tú viniste a ver. Si metes $100,000 en Gepi, aquí sí cambia fuerte el flujo de dinero. Este ETF puede pagar alrededor de un 8% anual en dividendos. Traducido claro, $100,000 te generan unos $8,000 al año. Esos son aproximadamente $650 al mes. Ahora sí se siente. Ya no estamos hablando de 100, ni de 200. Ya es un ingreso que empieza a parecer útil. Pero aquí es donde tienes que frenar un segundo. Porque incluso con $650 al mes, todavía no vives de eso. No pagas todo. No te retiras. No dejas de trabajar. Entonces entiende bien la lección aquí. Sí, hay ETFs que pagan más. Sí, puedes aumentar el flujo de dinero. Pero incluso con uno diseñado para generar ingresos, $100,000 siguen sin ser suficientes para jubilarte.
Y aquí es donde muchos cometen el error más caro. Creen que ya encontraron el ETF perfecto. Y eso no existe. La verdadera lección: ningún ETF lo hace todo. Ahora que viste los números, vamos a poner orden, porque aquí es donde la mayoría se equivoca sin darse cuenta. Repasemos rápido, sin rodeos. BO te da crecimiento. Tu dinero puede subir con el tiempo, pero casi no te paga. BXUS te da diversificación global. Mejora un poco el flujo, pero sigue siendo limitado. SCHD te da dividendos más sólidos. Ya hay ingreso más visible, pero no suficiente. GEPI te da flujo alto, más dinero mensual, pero con límites en crecimiento y riesgos distintos. Cada uno cumple una función diferente. Y aquí está el golpe de realidad. El error no es elegir un ETF equivocado. El error es creer que uno solo te va a resolver la vida. No existe el ETF perfecto. Invertir no es buscar el mejor. Invertir es tener disciplina, entender qué estás haciendo y saber en qué etapa de tu vida estás. Te lo explico claro. Si estás empezando y tienes tiempo por delante, necesitas crecimiento. Ahí tiene sentido algo como BO o similares. Si ya quieres generar ingresos, empiezas a mirar opciones como SCHD o incluso GEPI. Y si quieres estabilidad y no depender de un solo país, metes diversificación internacional como BXUS, pero no mezclas todo sin pensar. Aquí viene la microacción que puedes aplicar hoy mismo. Si tienes $100.000, no los metas en un solo ETF esperando milagros. Divide ese dinero según tu objetivo. Por ejemplo, una parte para crecimiento, otra para generar ingresos, otra para diversificar. No necesitas 20 ETFs. De hecho, eso es otro error. La base de tu portafolio debería tener máximo 3 ETFs bien elegidos. Y el resto, si quieres, puedes añadir otros activos que complementen. Más crecimiento, más ingresos o más estabilidad, pero con intención, no por copiar lo que viste en otro video. Porque al final, esto no va de copiar, va de construir algo que funcione para ti. Y si no entiendes eso, vas a seguir saltando de ETF en ETF sin llegar a ningún lado. Si llegaste hasta aquí, deja el respectivo like y dime en cuál ETF estás invirtiendo. Y si quieres aprender a escoger un ETF correctamente, mira el video que aparece en pantalla.